Él vino a dar libertad a los cautivos. Capítulo 15. ¿Por qué debemos pelear? Habla Rebeca. La pregunta que mucha gente nos hace es ¿por qué debemos pelear? Muchos cristianos de hoy día viven una vida en extremo cómoda y es natural que no quieran verse perturbados. Dicen, ¿por qué pelear? Después de todo, Jesucristo obtuvo una victoria total a favor nuestro en la cruz. ¿Por qué los cristianos tienen que pensar en volverse soldados y guerreros? Lo único que tiene que hacer el cristiano es declarar la victoria que ya Jesucristo ganó. Este es el tema que deseo abordar ahora. Veamos primero lo que Jesucristo dijo en cuanto a esto estando en la tierra. No hay mejor fuente que esa. Jesucristo dijo, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, 34 al 39. Fijémonos que Jesús dice en el versículo 34, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Esto es directamente lo opuesto al evangelio de paz y amor que tanto se enseña. Y en el versículo 39 Jesús dice, el que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. El cristianismo encierra violencia, si lo practicamos como Dios quiere. Perder la vida no implica coexistencia pacífica con el mundo. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Y el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Debemos resistir hasta el fin. Jesús no nos promete una vida color de rosa como muchos piensan, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios 6:12. Aquí Pablo enfatiza nuestra lucha en el mundo espiritual. En Mateo 10, 6 al 14, Jesús habla del mundo físico, la persecución física. Pablo, en cambio, está enfatizando el mundo espiritual. Los dos están interconectados, pero en nuestros días y en mi país, la persecución física todavía no es muy fuerte en la mayoría de los aspectos. No dudo que tal persecución venga pronto. Mientras tanto, nuestra batalla es primordialmente en el reino espiritual. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. ¿Por qué debemos pelear? La respuesta es obvia. Dios lo quiere. En estos y muchos otros pasajes Dios se expresa llanamente, pero muchos preguntan, ¿por qué quiere Dios que luchemos cuando ya Él peleó la batalla por nosotros? He buscado con ahínco una respuesta del Señor a esta pregunta. Claro, al pensar en todo esto, he tenido que formularme la misma pregunta. ¿Por qué he sufrido y perdido tanto en esta batalla si no es necesario? Quiero ofrecer aquí la respuesta que me dio el Señor. La causa básica es que he hecho un compromiso. Tristemente,
Cuando se predica el Evangelio en estos días se predica Jesús murió por tus pecados, pídele que te perdone y todo será maravilloso. Nada se dice en cuanto al hecho de que uno no puede obtener de Jesús el perdón sin hacer un compromiso con Él. Durante muchos años se ha predicado un evangelio en el que la salvación es una acción unilateral. Jesús lo hace todo. Uno no tiene que hacer nada. No es cierto. Eso no fue lo que Jesús dijo. Él dijo que si uno no toma la cruz y se niega a sí mismo, quizás hasta el extremo de morir por la fe en Él, uno no es digno de Él. Él dice que va a dar la salvación a los que perseveren hasta el final. Él no promete salvación ni vida eterna a los que no perseveren. Pablo repite este concepto muchas veces en el libro de Hebreos. Por ejemplo, mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Hebreos 3:6. Porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Hebreos 3:14. No podemos salvarnos por obras, pero la salvación es más que simplemente decir Jesús, perdóname, y luego seguir con nuestra vida alegre. Es una entrega total, completa a Jesucristo. Literalmente nos vendemos a Dios, como mucha gente en el satanismo se vende a Satanás. Somos entonces deudores, somos comprados y ya no nos pertenecemos. Ya no tenemos derechos propios, somos siervos. La palabra entrega no se enseña ni se practica hoy en día. La mayoría no sabe lo que quiere decir entrega. La entrega total no es obra. La entrega total es un contrato en el que literalmente nos vendemos. Pablo dice en Romanos que él es deudor, en Romanos 1:14. Cristo compró a Pablo igual que nos compró a nosotros. La salvación es una venta, una transacción, entregar. No es hacer algo, es vendernos. Jesús nos compró y pagó por nosotros. Si no, perteneceríamos a Satanás e iríamos al infierno. La única salida es a través de una transacción de compra-venta. Qué terrible precio tuvo que pagar Jesucristo por nosotros. No creo que demasiadas personas entiendan esto. La intensidad de los ataques de Satanás parece estar en proporción directa a nuestra conformidad con nuestra compraventa, es decir, en proporción directa a nuestra entrega al Señor. Job estaba totalmente entregado. Solo Dios conoce el grado en que nos hemos entregado al vendernos a Jesús. Dios conocía el corazón de Job, sabía que Job era una persona totalmente entregada a él. Por eso Dios estuvo dispuesto a aceptar el reto de Satanás. Sabía que Job resistiría. Dios sabía que Jesús resistiría porque cuando Jesús estaba en forma humana, Filipenses 2, estaba totalmente consagrado al Padre. Por lo tanto, Dios el Padre sabía que su Hijo Jesucristo resistiría hasta la muerte, como lo hizo. Y no solo su muerte, sino que sufrió terriblemente por todo el resto de nosotros. Satanás odia a Jesús más que a nada, porque Jesús sabe que tiene la propiedad legal del mundo y pronto tomará posesión de éste y desposeerá a Satanás de su reino. No tenemos idea del grado de intensidad y profundidad del odio de Satanás hacia Dios, como en el instante en que nos convertimos, en que nos proponemos pedirle a Jesús que nos compre. Nos convertimos en propiedad de Jesús. De ahí en adelante nos aborrece tanto como a Jesús. Por eso, desde que nos convertimos de veras, estamos de pies y cabezas metidos en una formidable batalla. Satanás intenta destruirnos. Jesús nos lo dijo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Juan 15, 18 al 22. Hay dos puntos claves aquí. Jesús nos está diciendo muy claramente que al instante en que nos identificamos con Él, como sucede cuando nos convertimos en propiedad suya, el mundo que actualmente está dominado por Satanás nos aborrece, exactamente de la misma manera en que aborrece a Jesús. En segundo lugar, muchos dicen, ¿por qué voy a sufrir o morir? ¿No triunfó Jesús a favor nuestro en la cruz? ¿No sufrió por nosotros? Pero, ¿qué dijo Jesús? Dijo, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Juan 15:20. Quien diga que no tiene que sufrir porque ya Jesús lo hizo en la cruz, en realidad está diciendo que es mayor que su dueño. El dueño en este caso es Jesucristo. Decir que no hay que sufrir es ir contra las palabras que el mismo Jesús pronunció. Esa doctrina de no sufrimiento, salud y riquezas que se está enseñando en nuestro país es doctrina de demonios. Pongámosles bien la etiqueta. El Evangelio no está siendo presentado a plenitud. ¿Cuándo le han oído a un evangelista decir, puedes alcanzar la salvación, pero con la condición de que estés totalmente entregado, vendido a Jesucristo, que no hables de tus derechos personales, que no te pertenezcas, que no tengas ningún derecho, vas a convertirte en siervo? En esencia, estás firmando tu propia sentencia de muerte, porque Satanás te odiará y tratará de matarte. Estás obteniendo vida eterna y ciudadanía en el cielo. ¿Renuncia a tu vida en la tierra para ganar la vida eterna en el cielo? ¿Cuántos predicadores conoce usted que hablan así? ¿Cuántos tratados lo expresan así? Ninguno. ¿Por qué Satanás y el mundo odian tanto a Jesús? Porque desde que vino no tienen excusa por su pecado. Juan 15:22, Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Tenemos que entender que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, Señor y Dueño, estamos aceptando ciudadanía del cielo y muerte aquí en la tierra. Personalmente no creo que podemos tener salvación bajo cualquiera otra condición. Total entrega es que Jesús demanda a través de los evangelios. Me temo que muchas personas llegarán a descubrir que en realidad nunca fueron salvas, porque nunca les presentaron el evangelio en toda su plenitud. Por eso es que no podemos separar batalla y salvación. La salvación lo pondrá a usted en conflicto directo con Satanás. Yo sé que entré en conflicto directo con Satanás el día en que me entregué totalmente a Cristo en mi primer año en la escuela de medicina. 4 años más tarde, cuando el Señor me preguntó si quería consagrarle mi vida para que Él la usara en la forma en que lo creyera mejor para combatir a Satanás, no estaba entregándome de una manera diferente. El Señor me estaba desafiando a demostrar hasta qué punto cumpliría lo que había prometido al principio. Estaba abriendo mi comprensión a las implicaciones de esa entrega. Al identificarme con Cristo, hice de Satanás mi más acérrimo enemigo. Vez tras vez Jesús nos dice que debemos seguirlo hasta la muerte. Veamos varios de estos pasajes. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26 al 27. ¿Qué significa llevar la cruz? Para la mayoría, si es que han pensado alguna vez en este pasaje, significa soportar las cosas malas que se nos presentan. Veamos lo que dice Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 24 al 27. Les digo que la cruz es un instrumento de muerte. Llevarla no es simplemente soportar las pruebas aquí en la tierra. La cruz quiere decir literalmente nuestra muerte. ¿Y qué es morir? Para mí quiere decir que al consagrarnos a Dios hemos entregado en sus manos todo lo que a nosotros concierne. Todo pertenece a Él. Sé que en el instante en que hacemos esto, Satanás va a pedirle a Dios que le entregue ese todo. Y como en el caso de Job, puede ser que el Padre se lo conceda. Para mí, morir diariamente es perder día a día todo lo que amo en este mundo, literalmente. Dios no siempre requiere esto, pero la mayoría de las personas no están dispuestas a este tipo de entrega, no están dispuestas a tomar su cruz. Cuando Jesucristo nos compra, nos volvemos extranjeros en la tierra y surge una barrera entre nosotros y todo lo demás de este mundo. Jesucristo, nada de este mundo nos pertenece. Es muy doloroso. La cruz es probablemente el método de ejecución más doloroso. Así que lo que estamos haciendo es comprometiéndonos a una vida de dolor,
Porque tomar la cruz todos los días es doloroso, así de simple. Esta no es la manera en que suele anunciarse el Evangelio, pero es como Jesucristo lo presentó. Permítaseme aclarar algo. Uno no debe imponerse sufrimientos de cruz. Eso solo puede hacerlo Dios. En otras palabras, quienes se causan dolor físico pensando que eso es llevar la cruz, están en un craso error. Somos siervos, y los siervos obedecen. Nosotros no somos los que decidimos el tipo de sufrimiento que tenemos que soportar. Sugiero que cualquiera que haga una entrega al Señor se siente, tome una hoja de papel y confeccione una lista de todas las áreas de su vida que se le pueden ocurrir. Los estudios, la carrera profesional, los amigos que uno va a tener, si es que va a tener amigos, lo que va a suceder con la familia, lo que va a sucederle en su cuerpo físico, dónde y cómo va a vivir, qué va a ser su reputación, tendrá algún dinero, etc. Esta no es mi entrega fácil de hacer. Tan pronto como uno se compromete con el Señor es sometido a prueba. Uno no está realmente creciendo en la fe si no hace un compromiso. A pesar de que la fe es un don de Dios, se puede hacer ese compromiso en primer lugar. Ambas cosas están extrañamente interrelacionadas. Cuando uno permanece firme en su compromiso a pesar de las pruebas, estoy convencida de que Dios nos va dando más y más fe a lo largo del camino. Nuestra fe crece y es fortalecida. En realidad, fe es decir, me he hecho este propósito, he firmado este contrato y voy a cumplirlo. Uno no puede permitirle a Satanás que siembre dudas en nuestra mente en cuanto a nuestro compromiso. Cualquier duda hay que rechazarla de inmediato. Mientras somos sometidos a prueba, tenemos que entender que todo lo que ocurre en el mundo físico tiene su efecto en el mundo espiritual. Cada vez que Satanás dice, te pido a los padres de esta chica, y el padre dice, bien, concedido, tómalos, esto puede significar incluso su muerte física. Pero Satanás no puede tocar sus almas, y seguimos sirviendo al Señor. Se obtiene una victoria en el mundo espiritual que hace retroceder a las fuerzas espirituales de las tinieblas y más almas aceptan a Cristo. Siempre hay un efecto en el mundo espiritual. No podemos ni imaginarnos lo que ocurrió en el mundo espiritual cuando Satanás fue derrotado en el caso de Job. Todo lo que Job tenía lo perdió en un instante. Satanás no suele actuar así. Cuando todo se pierde en un abrir y cerrar de ojos es evidentemente un acto sobrenatural. Satanás no suele actuar de esa manera en nuestras vidas. Él nos quita algo aquí, un ser amado por allá, y cuando nos estamos recuperando del dolor nos arrebata a otro. Es un experto en causar agonía. Si nos mantenemos firmes a pesar de las circunstancias y seguimos sirviendo a Dios, debemos de entender que eso es parte del morir físico, que resulta de llevar la cruz diariamente y ser aborrecidos como extranjeros en este mundo. Vivimos una muerte en vida desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, porque ahora nuestra vida está establecida en lo espiritual y tenemos vida eterna a través de nuestra alma y nuestro cuerpo espiritual. Pero ahora esta existencia física está muriendo para nosotros. Por eso es que en el instante en que nos salvamos estamos en guerra con Satanás. No hay alternativa. Como moribundos, mas he aquí vivimos. 2 Corintios 6:9. La gente dirá, eso es bastante duro. Dios dice en Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo cierto es que Dios es Dios, no podemos cuestionarlo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Juan 6:60 y 66. ¿Qué pasó con Job? Después de todo lo que le ocurrió, ¿qué fue de él? Gracias a todo esto tuvo la oportunidad de ver a Dios, e inmediatamente al verlo, lo demás dejó de importarle. Una vez que vio a Dios, dejaron de importarle las cosas que le acontecían. En el libro de Apocalipsis dice que el Padre va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Sé por experiencia personal que cuando contemplamos a Dios, ya nada en lo absoluto nos importa. Es algo increíble. Dios mismo es inmensamente maravilloso y grande, más allá de nuestra imaginación. Dios es puro poder, puro amor, pura justicia, pura santidad, pura grandeza, pura belleza. Basta una mirada furtiva para que nuestras relaciones
Todo lo que podemos tener o amar palidece hasta la insignificancia. Nada de lo que tiene que ver con nosotros importa cuando alcanzamos a ver a Dios. Y respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Job 42, 1-6. Note que cuando Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, versículos 5 y 6, no tenía nada de qué arrepentirse. La primera parte del libro aclara bien que en nada pecó Job. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. Pero en el momento en que Job vio a Dios tal como Él es, lo demás perdió importancia, ya nada importaba. Mi oración es que el Señor se nos revele como solo Él puede hacerlo. No hay mayor bendición que esa. El Señor llama a muchos a diferentes tipos de servicio, pero todos seremos algún día ferozmente atacados por Satanás. Cuando llegue ese día tenemos que estar preparados para erguirnos y pelear. Si lo hacemos, y si resistimos hasta el final, Jesús nos dará la corona de la vida y tendremos la indecible bendición de ver a Dios tal como Él es, en toda su gloria. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Apocalipsis 21, 3-4.